Fuerza de fricción. ¿Qué es la fuerza de fricción? Así como existen de contacto y fuerzas a distancia, las cuales se caracterizan por poner a los cuerpos en movimiento, existe otro tipo de fuerza que se encarga de reducir la rapidez de un objeto en movimiento, incluso frenarlo hasta un valor cero, la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. La fuerza de fricción es realmente la posición del movimiento de los cuerpos y se da en todos los medios conocidos. Atendiendo a la superficie de los cuerpos en contacto no son ideamentalizar, es imposible desaparecer esta fuerza que en unos casos resulta necesaria reducir y en otros aumentar, ya que la fricción es una fuerza con sentido contrario a la fuerza aplicada. Características del rozamiento. El rozamiento es proporcional a la fuerza normal. Los coeficientes de fricción son independientes del área y de la forma de las superficies en contacto. El rozamiento es mayor al iniciarse el movimiento del cuerpo que después da iniciado. El coeficiente del rozamiento estático y cinético depende de las superficies en contacto, como también de lubricante empleado. El coeficiente de reducir es mucho menor que el de desplazamiento. Características de la fuerza de fricción. Se opone al movimiento de un cuerpo que se desliza en contacto con otro. A grandes rasgos, las características de la fuerza del rozamiento se pueden resumir en los siguientes puntos. Depende de dos factores: la naturaleza de los materiales que se encuentran en el rozamiento y en el tratamiento que han seguido. Este factor queda expresado por llamado coeficiente de rozamiento o de fricción. Tipos de fricción. Fuerza de fricción estática. Las fuerzas de fricción estáticas que se produce por la interacción entre las irregularidades de las dos superficies se incrementará para evitar cualquier movimiento relativo hasta un límite donde ya empieza el movimiento. Ese umbral del movimiento está caracterizado por coeficiente de fricción estática. El coeficiente de fricción estática es típicamente mayor que el coeficiente de fricción cinética. Fricción cinética. Esta fuerza se presenta cuando se rompe el estado de reposo y el cuerpo inicia un movimiento. El coeficiente de fricción cinético se define como el cociente entre la fuerza de fricción y la fuerza normal. Esta fuerza actúa sobre el cuerpo cuando se encuentra en movimiento y su valor es menor que la fuerza de rozamiento estático. Todas las fuerzas de fricción se pueden clasificar en fricción por deslizamiento. Es cuando se ponen en contacto dos cuerpos sólidos y uno de ellos se desliza sobre el otro. Fricciones por rodadura. Tiene la gran gracia de disminuir la fuerza de rozamiento que se produce al deslizar un cuerpo grande y pesado. Fricción de fluidos. El rozamiento de un fluido se manifiesta cuando se corre el fluido alrededor de un obstáculo. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento o de fricción? Cuando el cuerpo está en reposo, la fuerza de rozamiento tiene el mismo módulo, dirección y sentido contrario a la fuerza horizontal, que intenta ponerlo en movimiento sin conseguirlo. Cuando el cuerpo está en movimiento, como la fuerza del rozamiento depende de los materiales y de la fuerza que ejerce uno sobre el otro, su módulo se obtiene mediante las siguientes expresiones. Fr es igual a N por N, donde Fr es la fuerza de rozamiento, N es el coeficiente de rozamiento de fricción, N es la fuerza normal.